Hola, buenos días, compañeros y profesora. Hoy vamos a tratar las estrategias pragmáticas de mitigación en escenarios políticos en la entrevista de Claudia Palacios al candidato presidencial Iván Duque Márquez en el 2018. Nuestro grupo está conformado por Cristian Nicolás Carvajal Rivera, Hamlet Ricardo Rincón Cruz y Daniela Roballo Torres. Ahora bien, para contextualizarlos un poco, esta entrevista se realizó por parte del canal City TV en un espacio llamado Mejor Hablemos, a cargo de la periodista Claudia Palacios, que fue la encargada de entrevistar a los dos candidatos presidenciales en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2018. En esta oportunidad conversó con el aún candidato Iván Duque Márquez sobre cuál es su posición política frente a su oponente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sus propuestas de reforma a la justicia, su opinión frente a la JEP y los acuerdos de paz. De igual forma se abarcó la forma en la que quiere enfrentar la lucha contra el narcotráfico y el mantenimiento de la paz recién adquirida en Colombia, además de abarcar también temas como la diversidad y una posible reforma pensional, temas de los cuales preferimos analizar su opinión frente al candidato Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y las minorías sociales. Para la presentación del día de hoy hemos seleccionado tres grandes temas como marco conceptual. El primero, y en el que más nos enfocaremos, será el de las estrategias pragmáticas de cortesía verbal, las cuales comprenden todos aquellos procedimientos de decisión por los que un usuario de una lengua satisface un determinado propósito comunicativo. A su vez, y haciendo parte de dichas estrategias, los mitigadores cumplen un papel muy importante, puesto que pueden reducir el peso sobre un enunciado o desviar la atención. En segundo lugar, trataremos la cortesía, acogiéndonos a la definición presentada en el texto de Diana Bravo y Antonio Briz, Pragmática Sociocultural, estudio sobre el discurso de cortesía en español, donde concluyen que la cortesía es la búsqueda de equilibrio entre la imagen pública deseada del hablante y la imagen pública deseada del oyente. Y por último, abordaremos la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson. Entendemos que se deben cumplir dos condiciones según los autores: tratar de potenciar al máximo el efecto de los enunciados que pueden tener sobre un auditorio, y el segundo, que el comunicador debe emplear en esa operación de influencia el mínimo coste de energía de procesamiento posible. Dentro de la teoría de la relevancia, las inferencias hacen aparición como conocimientos subyacentes a lo dicho y que pueden estar regidas por dos reglas deductivas: las analíticas y las sintéticas. Las primeras son intrínsecas a los opuestos y las segundas son el resultado de un proceso mediante el cual se llega a un conocimiento nuevo a partir de conocimiento viejo ya inferido. Final de las urnas el domingo. La lectura de muchas personas es que con la experiencia de Gustavo Petro, comparada con la suya, y muchos no demeritan pues su capacidad retórica, dicen, de todas maneras, la experiencia de Petro se llevaría a Iván Duque en un debate y lo perjudicaría, y no quieren Pues, arriesgar que va de puntero en las encuestas. Primero, aquí hemos debatido con todos. Yo no solamente debatí con uno, sino con cuatro. Y es más, cuando varios fueron agresivos en los ataques conmigo, siempre estuve respondiendo con altura y con precisión. Y con el doctor Petro varias veces, además, hemos debatido los dos. Y yo creo que en este momento lo que estamos haciendo cada uno en la plaza pública, en las calles, en los medios y finalmente en las urnas, pues es la culminación de todo un debate muy, muy largo y muy constructivo además. Y creo que las diferencias están más que claras. Pero además el tema de la experiencia, pues el desastre administrativo de su gestión en Bogotá, yo creo que es incuestionable. Lo que pasa es que aquí hay dos Petros. Está el Petro de la primera vuelta y ahora está el que quiere estar poseído por Álvaro Gómez en apariencia. Y yo creo que hoy el país tampoco come cuento o traga entero. El país sabe quién es el camaleón. Ha dicho Gustavo Petro hace algunos instantes en sus redes entonces que como todos los canales se habían organizado para poder hacer un debate entre todos, y pues que él se aceptó pues que hagan el debate solamente con él y que pongan pues una silla vacía en el lugar que le correspondería a usted. ¿Cuál es su opinión de eso? Yo no voy a entrar en esas controversias con él. Yo sigo haciendo mi tarea y la sigo haciendo como la hemos hecho desde el primer día. Yo nunca le he rehuido a nadie una pregunta, ni he rehuido ningún debate, ni he rehuido ninguna controversia. Al contrario, hemos estado siempre en el debate, con la diferencia que yo sigo siendo el mismo. Yo no estoy cambiando de color como el camaleón según las circunstancias de los niveles de riesgo, y en este momento lo que me interesa es seguir trabajando intensamente para que el pueblo colombiano nos dé su respaldo en las urnas el próximo domingo. ¿Pero le da igual si se hace un debate solamente con Petro? Es que eso no es una decisión mía, es una decisión de No, lo que... claro que no es una decisión pues suya, pero le da igual. yo creo que los medios de comunicación, tal como estaba previsto, pues acaban de informar
que no pudieron ponerse de acuerdo y que la logística no se pudo organizar. Y adicionalmente también había unas dificultades de agenda. Entonces yo creo que improvisar un debate a 2 días, además estando de por medio el Mundial de Fútbol y estando de por medio otra serie de cosas, pues me parece que ya es un momento tarde. Hubiera sido interesante que lo hubieran planteado las primeras 2 semanas, porque las primeras semanas después de la primera vuelta nadie proporcionó ni siquiera una invitación para tener un debate en televisión o en otros medios de comunicación. Bueno, Hoy la estamos invitación ya... al menos de esta casa editorial estaba desde A mí, antes de la primera vuelta. A todos los debates donde nos han invitado en el tiempo hemos estado, a todos. Y el último, además, estuvimos los 5 candidatos. Claro, pero la y el invitación doctor, era para el 14 Petro, además, de estuvo junio bastante, y estaba hecha desde antes de la primera estuvo vuelta. bastante agresivo en aquella ocasión y siempre hemos contestado igual, con altura y con coherencia. Yo no estoy cambiando el discurso a última hora para convertirme en otro candidato. Bueno, Para el análisis de nuestros respectivos fragmentos se ha decidido un orden general, el cual consta de: primero, los actos locutivos y hiperlocutivos; segundo, las inferencias y la relevancia; tercero, las estrategias verbales o elementos lingüísticos; y por último, las estrategias paralingüísticas. Hablando propiamente del acto locutivo, de momento no hay mayor cosa que decir, ya ustedes han podido ver el fragmento de la entrevista. Sin embargo, con respecto a los otros 2 elementos, el ilocutivo y el perlocutivo, sí tenemos bastante que decir. En la primera parte de la entrevista podemos ver cómo la intención comunicativa de Duque gira en torno a 2 objetivos principales que él se propone. En primer lugar, hacer ver su carácter y su valía al ser alguien que se enfrentó a 4 contrincantes a través de varios debates. En segundo lugar, uno de sus principales objetivos es llamar la atención acerca de las características negativas a resaltar sobre Gustavo Petro, como su carácter y disposición hacia los debates y su mala administración. Adicionalmente, podemos ver dentro de las intenciones contenidas en sus intervenciones que busca insistentemente venderse como un candidato diferente y que sí se mantiene firme en cuanto a sus ideas y postulados. Algo en lo que hace mucho hincapié es en vender la figura de Gustavo Petro como un camaleón. Cabe resaltar lo estratégico que es en el uso, puesto que no lo menciona directamente, pero en toda la construcción de su enunciado sí hace referencia a él. Por último, en esta primera sección, los actos perlocutivos que pueden darse a partir de las locuciones de Iván Duque dentro de mi fragmento de entrevistas pueden llegar a ser diversos, como cabría de esperar. Sin embargo, podemos deducir que en sus simpatizantes generará la impresión de ser un hombre firme, un candidato decidido y que no anda cambiando de un lado a otro. Por el lado de las inferencias, a primera vista de sus enunciados se puede inferir que es un hombre seguro que sabe de lo que está hablando. Se puede ver que es un hombre de semblante tranquilo que siempre se ha mantenido firme en su posición frente a los demás candidatos. También se puede llegar a inferir que por otro lado Gustavo Petro es alguien repelente y agresivo, poco abierto al diálogo y a compartir ideas. De la mano con lo anteriormente dicho, podemos decir que Iván Duque cumple con sus propósitos claramente. Si bien puede que no sea relevante en cuanto a responder las preguntas planteadas por la entrevistadora, sí que logra su propósito de dar una imagen tranquila, serena, firme y que no tambalea en su hacer. Adicionalmente, cumple su principal objetivo: evadir las preguntas, salirse por la tangente y evadir las respuestas que deberían brindar a las preguntas, con el comodín de dañar la imagen de Gustavo Petro. Dentro de las estrategias lingüísticas, tenemos una evidente desviación de la atención y elisión de las respuestas por parte de Iván Duque, habiendo detectado también lo bien que maneja los mitigadores, dando la impresión de ser muy abierto al diálogo. Y por último, dentro de las estrategias paralingüísticas se destaca el uso de la voz, puesto que en la mayoría de la entrevista mantiene un tono de voz bajo y tranquilo que incluso podría llegar a arrullar, un tono bastante pasivo. Sin embargo, cuando necesita tomar la palabra y el control de la conversación, sabe alzar la voz para lograr dicho objetivo. Hola, yo soy Mafe Carrascal y esta es una pregunta de los jóvenes de El País Primero. Candidato Iván Duque, si las pruebas de alguno de los más de 200 procesos abiertos contra Álvaro Uribe Vélez indicaran que es culpable y que debe ir a la cárcel, ¿usted lo trataría de impedir desde su cargo como presidente? A ver, primero que todo, la pregunta que está haciendo ella tiene que ver sobre la justicia y la autonomía de la justicia. Álvaro Uribe se ha presentado siempre a todos los llamados que le han hecho y ha participado ahí en todos los procesos adversariales y lo seguirá haciendo. Inclusive lo ha hecho muchas veces anticipando los mismos llamados, pidiéndolo él. La justicia tiene un modo de actuar y el presidente de la República no puede incidir sobre los fallos judiciales ni debe hacerlo. O sea, la respuesta es no. Pero la respuesta es muy clara. Álvaro Uribe, estoy seguro, por su forma de actuar, por sus condiciones humanas, que siempre dará la cara y siempre será inocente porque es una persona que ha obrado a lo largo de su vida con honorabilidad. Pero ella lo planteó en el caso hipotético de que la justicia dijera que no, entonces que no es inocente. Es que un presidente de la República
no tiene competencias judiciales ni para entorpecer ni para direccionar fallos. Yo lo que espero es que la justicia obre con independencia, y obre con independencia para hacer todas las valoraciones probatorias de una persona que siempre ha dado la cara y que le ha demostrado al país que ha obrado siempre con honorabilidad. Bueno, pero la respuesta es no, o la respuesta es, como yo sé que va a ser inocente, entonces pues obviamente no. De nuevo, Claudia, lo que estoy diciendo es, la justicia tiene unos procedimientos y unas competencias, el presidente tiene otras. El presidente de la República no debe involucrarse en los fallos de la justicia. No debe, pero el punto es dejarlo claro tan fácil como un sí o un no. No debe y no puede. Y el expresidente Uribe se ha presentado siempre a la justicia, ha respondido con la verdad, y lo que espero que siempre ocurra es que una justicia independiente, que valore la contundencia de las pruebas que le ha presentado, pues lo declare inocente. Porque no puede responder no. Yo le estoy diciendo, claro. ¿Usted quiere que le conteste lo que usted quiere que yo le conteste? No, es que aquí hay una persona que manda una pregunta y ella dice es que las preguntas, una pregunta que tiene dos respuestas, ¿sí o no? Las preguntas aquí no son como en un interrogatorio judicial. No, pero no es un interrogatorio judicial, pero digamos que es una pregunta muy clara, es de sí o no. Es una pregunta muy clara. El presidente de la República ni puede ni debe inmiscuirse en las decisiones de la justicia. Y en mi valoración personal de alguien que conozco, que respeto y que he visto cómo actúa, estoy seguro que una justicia objetiva lo declarará inocente. Esa es mi opinión. ¿Por qué tengo que opinar distinto? Es que eso es una pregunta ya hipotética, Claudio. Por eso, es que esa es la pregunta, por eso. Perdóneme, es que usted no me puede llevar a mí a un escenario de una pregunta hipotética que parte de la conducta delictual de una persona que considero honorable. ¿Por qué tengo que aceptarlo? O sea, la interpretación que yo hice es la correcta. Si, como sé que lo van a declarar inocente, pues obvio que yo no me voy a meter. Primero, presumo la inocencia de él, porque la inocencia se presume. Entonces, presumiendo la inocencia, estoy seguro que la justicia no lo va a condenar jamás. Y en adición, lo que le estoy diciendo es, ella dice, el presidente de la República hará algo para impedirlo. A la luz de la Constitución y de la ley colombiana, ni puede ni debe el presidente. Tan sencillo como eso. Bien, ahora como un breve resumen de la escena que acabaron de ver, se puede decir que frente a la desconfianza que genera el respaldo del expresidente Uribe sobre el candidato a la presidencia, Iván Duque, la influenciadora María Fernanda Carrascal proclama la pregunta del colectivo: los jóvenes, el país primero, la cual consiste en saber cuál sería la posición que adoptaría el candidato en caso de que el presidente Uribe fuera declarado culpable y sentenciado a prisión por alguno de los 200 cargos en su contra. Siguiendo el orden de mi compañero anterior en cuanto al análisis, iniciaré con el acto locutivo, en el que se puede evidenciar claramente que no se compromete a responder directamente, puesto que comunica su respuesta de un modo políticamente correcto, aclarando en repetidas ocasiones cómo el presidente no debe y no puede involucrarse en el tema, refugiándose, como verán durante toda la entrevista, en la Constitución. Sin embargo, comunica de forma clara y con admiración su opinión en defensa del expresidente Uribe, negándose a enfrentar un escenario hipotético donde éste sea culpable. Ahora bien, en el acto ilocutivo se sobreentiende que no va a juzgar al expresidente ni como candidato ni como persona, puesto que le tiene una gran admiración y respeto, además de agregar con gran fervor que es un asunto en el que el presidente no tiene ninguna relevancia, ya que de eso se encarga la justicia, por lo que no debe responder. Y por último, en el acto perlocutivo, en este fragmento de la entrevista, además de salir en defensa de la imagen del expresidente y resaltar su inocencia y confianza en él, intenta generar la impresión de ser un candidato que no tomará partido en los asuntos del expresidente, que tomará su espacio, en caso de ser elegido como presidente, además de resaltar su confianza en la justicia. Siguiendo el orden del análisis, siguen las inferencias. En esta podemos ver que en esta parte sus enunciados, y como mencionó Cristian anteriormente, que es un hombre seguro, que sabe de lo que está hablando, porque puede apoyar sus argumentos sobre la Constitución y la justicia. Además de apreciar que aún después de los muchos intentos de la periodista por hacerlo responder de forma clara y directa a la pregunta, mantiene un semblante tranquilo y confiado, porque confía en la inocencia del expresidente y eso es lo que quiere proyectar al público. Y conoce a cabalidad las funciones de un presidente, lo que le permite no tener que responder a la pregunta porque, como se mencionó anteriormente, él no tiene cavidad en el tema. En las estrategias verbales
Nuevamente tenemos una evidente desviación de la atención y elisión de las respuestas por parte de Iván Duque, violando así las máximas de relación y modo en su intento para no responder directamente, ya que como se notó se fue por las ramas sin hablar, como decía la periodista, responder directamente si sí o no a la pregunta. También podemos apreciar rastros de mitigación y descortesía en ausencia de respuestas, ya que como se ve claramente en el fragmento, él interrumpe a la periodista, no le responde claramente. Además, también se puede evidenciar una respuesta defensiva pasiva cuando la periodista ya lo tiene muy encasillado y le dice, bueno, es una pregunta de sí o no, en lo que él ya se defiende, pero de manera tranquila, un rasgo muy característico de él en toda la entrevista, diciendo que no tiene una opinión al respecto y él no tiene por qué responder como ella quiere que responda, ya dejando cerrado el tema, así que fue una excelente estrategia. En los elementos extralingüísticos, y por último, y retomando nuevamente lo dicho por mi compañero, es más que evidente el excelente dominio de Iván Duque del lenguaje político, puesto que maneja un tono y un volumen en la voz que expresan seguridad y dominio. Además, su naturalidad al momento de intervenir presenta unas marcas kinésicas confiadas que en todo momento van acorde con lo que sus palabras quieren expresar, como lo pueden ver en algunos momentos cuando levanta las cejas para enmarcar lo que él quiere decir, lo que quiere dar a entender a la periodista, además de marcar mucho más su dominio en la situación y de los temas. Por último, es posible distinguir en él también unas marcas proxémicas, al mantener todo el tiempo contacto con el interlocutor y los televidentes, expresando así su confianza en la situación, en él mismo y dando la imagen de que es el presidente, el candidato que la gente necesita porque es alguien firme que se va a mantener ahí ante todo. Bueno, pues las estrategias de mitigación que utiliza Iván Duque a lo largo de toda la entrevista con Claudia Palacios son claras. En el texto de apoyo que nos envió la profesora hay una cita de Caffey de 1999 que dice: la mitigación reduce el riesgo para los participantes en varios niveles, como sobre la contradicción, perder la cara, el rechazo, el conflicto, y etcétera. Viendo la entrevista me di cuenta que Iván Duque maneja la mitigación eh, como hacia sí mismo y hacia su partido político en tres diferentes niveles que me gustaría tratar, que vendrían siendo el nivel lingüístico, el nivel paralingüístico y pues el nivel pragmático. Lo que vemos a nivel pragmático es que hay algunas palabras que como conceptos claves funcionan para estructurar todo el discurso de Iván Duque, pero que él de cierta manera separa y aísla de su significado para poder trabajarlas por aparte y así hacer un poco más extenso, digamos que el desarrollo de los temas y quemar tiempo de una forma inteligente sin que parezca políticamente incorrecto. Un debate requiere también que los equipos se sienten a mirar primero cuál es el horario, cuáles son las preguntas, cuáles son los segmentos, todo ese tipo de cosas que se hicieron además en la primera vuelta y hubo siempre acuerdo. En esta ocasión no lo hubo. Y yo creo que ya improvisar una cosa a últimos días de elección, cuando además estamos en el fragor de la campaña, recorriendo el país, hablando en los medios, pues yo creo que los ciudadanos ya vieron suficientemente las propuestas de nosotros y lo que tenemos que... Un concepto que se trata mucho evidentemente dentro de la entrevista es el concepto de política. Pero el tratamiento que le da Duque desde la pragmática es volver la política una política desvinculada de lo social y totalmente apegada a los estándares jurídicos y de justicia. Entonces, para la política va más vinculada con respecto a la justicia y a la jurisdicción. Entonces, eso hace que sociedad y política se separen, tengan que ser tratados como dos temas aparte. De la misma forma, hace con la política y la religión. No tiene competencias judiciales ni para entorpecer ni para direccionar fallos. Yo lo que espero es que la justicia obre con independencia.
y obre con independencia para hacer todas las valoraciones probatorias de una persona que siempre ha dado la cara y que le ha demostrado al país que ha obrado siempre con honorabilidad. Bueno, pero la respuesta es no, o la respuesta es, como yo sé que va a ser inocente, entonces pues obviamente no. De nuevo, Claudia, lo que estoy diciendo es, la justicia tiene unos procedimientos y unas competencias, el presidente tiene otras. El presidente de la República no debe involucrarse en los fallos de la justicia. No debe, pero el punto es dejarlo claro tan fácil como un sí o un no. No debe y no puede. Así logra separar tres conceptos que son política, sociedad y religión, que son tres conceptos que pueden generar problemáticas bastante amplias en términos de debate, y los trata tanto lingüística como si filosóficamente de formas totalmente separadas. Lo primero es, la justicia no se administra con textos religiosos, estoy de acuerdo, y me he mantenido siempre en eso. Yo creo en la separación del Estado y la Iglesia. Yo soy una persona católica, soy una persona de fe, pero uno gobierna es con la Constitución. La Biblia es un orientador de una fe propia, pero uno no gobierna con el texto religioso. Uno se gobierna con la Constitución y la ley. Y el que administra justicia tiene que administrar justicia con la Constitución y la ley. Se me viene, perdón, le tengo que interrumpir porque todo el mundo vio el video en el que usted con un pastor, el pastor le hace repetir jurando sobre la Biblia que ese va a ser como su faro, luz y guía. Perdón. Respecto a eso, ¿qué dice? El pastor en un evento rezó por mí y me invitó públicamente a una oración por mí. Y también la han hecho sacerdotes. Y también la han hecho rabinos. Con respecto a su lenguaje hablado, tiene un lenguaje pausado, constante, no sube mucho el nivel de su voz, el tono se mantiene equilibrado. Con respecto a su expresión corporal, suele fruncir mucho los ojos de una forma retadora, los abre también bastante, la gesticulación la cambia, básicamente tiende a primar la sonrisa, sea bien irónica o de aceptación, y fruncir el ceño o abrir mucho los ojos, sumado a las pausas y las respuestas, digamos que con una rítmica continua en la pronunciación. Así se puede afirmar que dos de los recursos que más frecuente Iván Duque son la pragmática y el pragmatismo. La pragmática desde el entendimiento de la lingüística y el análisis lingüístico, manejando la información y mesurándola, y el pragmatismo desde el aspecto más vulgar, que sería el pragmatismo buscando obtener los fines necesarios sin importar los medios dentro de la discursividad. Como conclusiones tenemos finalmente una conclusión general y dos conclusiones específicas. La conclusión general dice: el poder pragmático es también el poder político. La política como concepto, a pesar de sus cambios históricos, tiene unos matices sociales bastante marcados, y la pragmática, al tener incidencias filosóficas, puede transformar y tratar conceptos totalmente sociales, como lo son la religión o la política, de una forma más abierta. Las conclusiones específicas son: mitigar es más fácil si se entiende el aislamiento de los conceptos, es decir, en el momento en el que hay una separación conceptual entre un concepto que se podría tomar como un poco más global o grande, como se explicaba anteriormente en palabras como lo son política, religión o sociedad, es más difícil tratar temas y los debates se pueden volver más tediosos, ya que el entrevistador no tiene la facilidad pragmática del entrevistado.
Como segunda conclusión, hemos podido evidenciar un uso de ataque o un uso que va más allá de la mitigación dentro de las estrategias del señor Iván Duque. No solamente dentro de su discurso procura mantener una imagen de hombre digno y enaltecer unos valores que él quiere resaltar de sí mismo, como la integridad discursiva, sino que también arremete contra la imagen pública y política de su contrincante de ese entonces, el señor Gustavo Petro. De esta manera podemos ver que mientras yo estoy mitigando, mientras yo estoy evadiendo responsabilidad de responder preguntas o una responsabilidad que yo estoy asumiendo en el momento que voy a una entrevista, en el momento que participo en un debate, ya no solamente estoy evadiendo esa responsabilidad, sino que también estoy atacando la integridad de otra persona para mi beneficio propio. De esa manera, como estoy dañando la imagen de ese otro individuo, estoy enalteciendo la mía.